Bueno, pues buenas noches a todos. Hoy tenemos a Begoña Ruiz con nosotros y bueno, le hemos pedido así rápido y mal, pero ha dicho que sí, con mucha generosidad, que nos hable de un tema además que igual otro se hubiese escaqueado, pero Begoña es así, valiente. Y entonces nada, pues le hemos pedido que hoy nos hable un poco de la castidad. Bueno, la verdad es que yo le pregunté de qué tema quieres hablar y ella me dijo que quería hablar de este tema. Y bueno, Begoña estudió ciencias religiosas y lleva pues más de 20 años dando formación afectivo-sexual a jóvenes, a formadores, a profesores, a padres. Es autora de 2 libros, uno que es Sexo con alma y cuerpo, que lo escribió junto con Monseñor Munilla, y también un libro sobre protección de menores, una formación para los formadores también. Así que bueno, tiene una experiencia pues muy vasta en este campo. Así que pues Begoña, de nuevo, muchísimas gracias y cuando quieras, tuya es la palabra. Muy bien, muchas gracias, María. Pues nada, yo conozco poco a María, pero lo que pude captar el viernes pasado cuando nos pusimos en contacto es que tiene el don de la diplomacia. Pero a pesar de que lo tiene, porque yo lo noté, no me podía decir, tenemos muchísimas ganas de oírte hablar, Begoña. No, me tuvo que confesar, se nos ha caído el ponente del próximo martes y necesitamos algo urgente, alguien que pueda hablar de algún tema y que no le cueste mucho preparárselo. Pero bueno, pasado este momento me dijo, y también estaremos encantados de escucharte. Entonces, yo en esos momentos, pues no se me ocurrió otra cosa, porque de sexualidad es verdad que, bueno, que vengo hablando un tiempo y que podría elegir distintos temas, ¿no? Pero acababa de escuchar una conversación y era un sacerdote el que hablaba y volvió a utilizar el término castidad como sinónimo de abstenerse de tener relaciones sexuales, ¿no? Y entonces cada cual tiene su punto flojo donde le tocan la moral, le fastidia algo, como que le hubieran pisado, y entonces yo andaba dándole vueltas y preguntándome, pero ¿por qué seguimos sin entender lo que es la castidad si utilizamos mal el término? Y entonces dije, oye, pues hablo de eso, ya que me lo preguntas, me apetece hablar de eso. No sé qué es lo que voy a decir, pero hablemos de eso. Aunque luego lo pensaba, pues así de primeras no es una pregunta que yo creo que suscite así un interés apasionado, pero bueno, es lo que me salió. Y recuerdo una anécdota, hace unos años una amiga me cuenta indignada que su hijo de 11 años, el profesor de religión, le había preguntado qué era la castidad, definición de castidad. Y que, por cierto, le he preguntado a la amiga, oye, ¿qué respondió tu hijo? Porque me acordaba más o menos de la anécdota, pero no bien, ¿no? Y él respondió, no cometer actos impuros antes del matrimonio. Entonces, el tema que le indigna a mi amiga es que el profesor de religión le puso bien a la respuesta, ¿no? Vuelvo a repetir, no cometer actos impuros antes del matrimonio, con lo cual después del matrimonio ya es un tiempo en el que se pueden cometer actos impuros, pero la castidad es abstenerse de los actos impuros, ¿no? Antes del matrimonio. Y bueno, cuando yo escuchaba la conversación esta que te decía, pues me parecía que era un poco lo mismo, ¿sabes? Técnicamente igual el derrape no es con caída, pero casi, casi, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer aquí, porque me dijiste que la gente habla 40 o 45 minutos, pero hay un tiempo para preguntas, yo no sé el tiempo que me va a llevar, pero como sé que después se puede abrir un diálogo, no hay problema, ¿no? Básicamente quiero tratar de transmitir cómo veo yo la castidad o por qué me ha interesado este tema, ¿no? Quizás de una manera un poco vivencial, tampoco me voy a poner a ser muy académica, porque no sé, a las 10 de la noche, bueno, luego la gente lo escucha cuando puede, pero yo lo estoy dando a estas horas y después de una larga jornada de trabajo, las pocas neuronas que me quedan vivas están también derrapando por mi cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo sigo notando en la iglesia una cierta incomodidad de abordar el tema de la sexualidad. Uno viendo cómo está el patio,
cómo están los jóvenes, cómo está la gente, cómo lo vive la gente, se sienten la obligación de abordarlo, de abordar la moral sexual, pero veo que es un tema que incluso quien lo aborda y quien directamente no lo trata, y quien lo trata es incluso como diciendo no podemos obviar este tema, vamos a tratarlo, pero ya nos gustaría hablar, es muchísimo más bonito hablar del corazón de Jesús y del amor de Dios y de estas cosas, pero bueno, y yo sin embargo, mi vocación es evangelizadora. Sí, vamos, y yo siempre, yo he recibido una vocación a edad temprana, con 19 años, vi claramente que mi vocación era dar testimonio de Jesucristo vivo, pero siempre ha estado muy vinculado al tema de la afectividad y de la sexualidad. Y para mí siempre ha sido obvio que es que el tema de la sexualidad es la manera más directa de hablar de Jesucristo Salvador del hombre. ¿Por qué motivo? Porque para mí la sexualidad no es un tema primeramente de leyes, de mandatos, de prohibiciones o de obligaciones. No es un tema de no cometerás o no pensarás, sino que más bien es un tema, como explica muy bien el catecismo cuando explica el tema de la castidad, habla sobre todo, he subrayado aquello con lo que más me identifica, ¿no? No tolera ni una doble vida ni un doble lenguaje. Y es una pedagogía de la libertad. O sea, tratar de vivir la virtud de la castidad te va a llevar a entender rápidamente que esto se trata de vivir en la verdad, de amar la verdad y de conocerse uno mismo. También lo dice, requiere el conocimiento de uno mismo, ser dueño de uno mismo para actuar desde la libertad y no desde un ciego impulso interior. Entonces, ¿por qué en mi tierna adolescencia, cuando me empezaba a plantear el sentido de la vida, ya este tema era importante para mí? Yo veía muy claramente que lo que decía la Iglesia iba por un camino y lo que vivían los jóvenes iba por otro. Y hoy mismo lo he abordado en clase. Hoy en clase soy profesora de religión y hablábamos del tema de la fe, que es un tema que a mí también me gusta mucho y que creo que se entiende horriblemente mal. Entonces, se suele representar la fe como una señora ciega, ¿no? Porque creer supuestamente, tiene una dimensión que sí. Del mismo modo que la castidad tiene una dimensión que consiste en contenerse, en no hacer determinadas cosas, es una dimensión, obviamente, para poder ser libre tienes que ser dueño de ti mismo y tienes que ordenar tus impulsos, ciertamente, es una parte, pero no es la parte importante. La fe, obviamente, consiste en saber cosas y las sabes no porque las hayas experimentado de manera directa, sino porque te las han contado y te la ha contado alguien que se merece tu confianza, que ha ganado tu confianza. Y las cosas más importantes de la vida las sabemos no por experimentación directa, sino que las sabemos porque nos las han contado. En una hora de clase, en una hora de matemáticas, todos los alumnos, que no son ninguno Pitágoras, pueden aprenderse el teorema de Pitágoras rápidamente gracias a que, pues eso, vivimos subidos en las espaldas de gigantes. Es decir, la transmisión de conocimientos que tú no has descubierto, no has tenido que hacer el descubrimiento y sin embargo se te transmite un conocimiento. Esto es la tradición. Y en la tradición cristiana nosotros no hemos comido y bebido con Cristo, no lo hemos visto morir y luego se nos ha aparecido resucitado enseñándonos las huellas de los clavos en sus manos, pies y costado. Pero aquellos que han comido y bebido con Él dan testimonio y certifican la validez de su testimonio porque dan la vida por aquello que ellos de lo que han sido testigos. Y ese testimonio se pasa de generación en generación y ha llegado hasta mí a través del testimonio, por ejemplo, de mis padres. Y yo he escuchado ese testimonio y lo he convertido en vida cuando yo he tenido una experiencia real, personal, y he podido experimentar en mi propia vida que Jesucristo está vivo. Y la fe, entonces, es escuchar
escuchar el testimonio de alguien que te cuenta algo que le ha pasado y abres una puerta a que eso es verdad y te abres a la posibilidad de experimentar tú mismo eso. Las cuestiones más importantes de la vida, como el amor, les ponía una película, la de Una mente maravillosa, porque explica muy bien lo que es la fe, ¿no? Es el matemático, premio Nobel, pero que tiene su dificultad para las relaciones humanas, y cuando se enamora y se está planteando si me caso o no me caso, le dice a su amada, que es una alumna suya, le dice, oye, yo necesito una prueba empírica, verificable, de si merece nuestra relación un compromiso a largo plazo. Y le dice, dame una prueba verificable, pero yo necesito, yo vivo de datos, esto me supera. Y le dice, ¿cómo es el universo? Infinito. ¿Lo has visto? ¿Has llegado hasta el final del universo? No, pero los datos muestran que es infinito. ¿Pero lo has visto? No, pero lo creo porque la razón me dice que es verosímil. Y dices, pues mira, en el amor tú tienes que ver si la persona que te está diciendo te quiero te está dando argumentos para que te fíes de esto. Yo les decía a los alumnos, no os fiéis de cualquiera, o conoce a las personas, mira a ver cómo hablan de las que están ausentes, porque hablarán de ti cuando no estés presente de la misma manera. Mira si es una persona responsable, trabajadora, cómo se lleva con los cercanos, cómo los trata, cómo habla de ellos. Pero hay un momento en el cual, y en las cosas más importantes de la vida, te tienes que fiar. Porque no queda otra. Y esto es la fe. La fe es escuchar y creer en alguien porque se ha ganado y se merece tu confianza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al final terminas sabiendo cosas que no has visto tú de primera mano. Sí, pero esto es algo que enriquece tu conocimiento. Bueno, pues cuando nos vamos al tema de la castidad, el tema de la castidad conlleva un abstenerse de. Pero es que eso, por el amor de Dios, la capacidad para ordenar impulsos requiere entender el sentido. Y entonces aquí me meto ligeramente a explicar qué es la sexualidad. Si es que la sexualidad es el lenguaje del cuerpo que está llamado a permitir la transmisión del alma. Nosotros somos seres corporales y espirituales. El cuerpo se ve y luego el espíritu es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que determinamos, lo que decidimos, lo que deseamos, pero sobre todo la voluntad y la inteligencia son esos dos atributos que nos hacen, junto con la capacidad de amar, de ponerlo al servicio del amor, imagen y semejanza de Dios. Entonces, la sexualidad es el lenguaje del alma. La sexualidad es el lenguaje no verbal. Tú puedes comunicar las cosas a través del lenguaje verbal, pero también lo puedes comunicar a través del lenguaje de los gestos. El lenguaje no verbal es más ambiguo, es más... es susceptible de distintas interpretaciones, es más rico, por lo tanto, pero es un lenguaje, es la comunicación de lo que uno es. Y entonces aquí la llamada es a vivir en la verdad. Hay un obispo norteamericano que me gusta escuchar, Robert Parron, que él suele decir que es mejor no tratar de evangelizar lo primero de todo con el tema de la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad, porque claro, va a echar a la gente para atrás. Y yo de nuevo me vuelvo a revolver, ¿no? Pero yo, por ejemplo, yo me he acercado a Dios a través del tema de la sexualidad, ¿vale? Que soy un poco rarita quizá, no lo sé, pero quizá es porque he intuido inmediatamente que en el fondo la sexualidad te obliga a conocerte a ti mismo, a saber quién eres, para saber qué es lo que quieres decir y poder decir,
una palabra verdadera. A mí lo que más me atrae del Evangelio es la humildad de Jesucristo, la humildad de Dios y la verdad. La verdad es a través de lo cual Jesucristo a mí me ha conquistado y me ha enamorado. Y quizá por eso me sigue interesando el tema de la sexualidad, porque en el fondo el tema de la sexualidad es el tema de cómo nos relacionamos. Sí, de cómo nos relacionamos unos con otros e incluso de cómo nos relacionamos con Dios. A ver si puedo explicar esto rapidito. Normalmente cuando hacemos la introducción acerca de lo que es la sexualidad, tratamos de corregir un error. La sexualidad no es ni primero ni únicamente la genitalidad. La genitalidad es una parte de la sexualidad, pero la sexualidad hace referencia a toda la persona. Entonces, tratando de corregir este error de reducir sexualidad a mera genitalidad, hacemos preguntas. ¿Cuándo empieza la sexualidad? Pues si es solo genitalidad, empieza cuando te interesa el tema, en la adolescencia o en la pubertad. Si la sexualidad es toda la persona, la sexualidad empieza en el primer instante de la vida, que es la fecundación. ¿Dónde está la sexualidad? Pues está no solo en los genitales, es que está en el cerebro, pero es que está en todas las células que son sexuadas. ¿Para qué sirve? La sexualidad sirve para tener hijos, pero es que sirve para comunicarse. Y no solo comunicar un amor genital, sino amor. Existen maneras de decir te quiero que no son genitales, pero son sexuadas. Claro, el amor de una madre por su bebé es un amor sexuado, porque está mediatizado por su cuerpo, por su sexualidad. El feto de 5 meses reconoce la voz de su padre y de su madre si tiene la oportunidad de escucharlas, porque la voz es sexuada. Y el bebé de 5 meses va a reconocer el abrazo de la madre, sobre todo si está mamando y al padre le encanta que le coja al padre, pero si tiene hambre va a reclamar el brazo de la madre, porque el abrazo de la madre y del padre son sexuados. El sensar, el olor corporal es sexuado. Una sonrisa, una palabra, una caricia, todo esto es sexuado. Hay maneras de decir te quiero que no son genitales, pero son sexuadas. Sí, claro, todas. No existe una manera de amar humanamente que no requiera de la sexualidad, de la corporeidad. Si somos amigas y no nos tomamos nunca un café y nunca hablamos, pues tú me dirás, la amistad languidece, porque toda clase de amor requiere del cuerpo. Entonces, los dos grandes errores que cometemos con el tema de la sexualidad es pensar que lo afectivo no es sexuado, que no es verdad. Lo afectivo es sexuado. Es que no podemos escapar del cuerpo. Ni siquiera Dios, para amar al hombre, ha escapado de la mediación del cuerpo, porque Dios se ha hecho hombre. Se ha hecho hombre y además la Eucaristía es la prolongación sacramental de la encarnación de Cristo. Y cuando tú vas a comulgar, el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo se te entrega Dios, el Dios eterno, vivo y verdadero. La persona divina se te entrega a través del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios se ha entregado a nosotros en la cruz. Este es mi cuerpo entregado y mi sangre derramada. Es la persona se entrega a través del cuerpo. Dios se nos da a través de los sacramentos y en especial de la Eucaristía, y se nos entrega la persona divina a través de su cuerpo presente en la Eucaristía. Por lo tanto, ¿lo afectivo es sexuado? Claro que es sexuado. Y Cristo está resucitado y nos relacionamos con Él como varón. Y hablamos a la Virgen y hablamos de la Virgen asunta al cielo en cuerpo y alma y nos relacionamos con ella como mujer. Por lo tanto, lo afectivo es sexuado, pero es que lo erótico es afectivo. O es que lo erótico, claro, identificamos lo erótico con lujuria, básicamente. Pero no, la lujuria es el desorden de la esfera
erótica, es el desorden, es vivir desordenadamente el amor erótico. Pero es que el amor erótico es afectivo, porque es una manera de decir te quiero, bellísima, que además con un contenido y un significado muy específico, que es el de la totalidad del ser. La totalidad se entrega, porque no entregas la mano, no das 2 besos, sino que entregas el cuerpo entero desnudo, y ese lenguaje de totalidad significa exclusividad y un gesto definitivo en el tiempo, porque lo que no das a una sola persona y no lo das para siempre, lo das fraccionariamente, no lo das totalmente. Y si es un gesto que habla de totalidad, habla de a uno y para siempre. Y además con la capacidad de transmitir vida, no solo vida espiritual, sino también vida física. Por lo tanto, el lenguaje de lo erótico es un lenguaje afectivo, es un amor, es una clase de amor total, definitivo, exclusivo y fecundo. Es una manera de decir te quiero, que puede ser utilizada una relación sexual como un arma de destrucción masiva, pues ahora lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, pues es una manera de destruir a un pueblo, es una manera de dañar, de hacer daño. Sí, sí, pero es que en su sentido propio es yo te recibo a ti, me entrego a ti, prometo serte fiel en lo bueno y en lo malo, hasta que la muerte nos separe. Por lo tanto, si lo afectivo es sexuado y lo erótico es afectivo, la castidad, que es vivir en verdad, es que aquello que decimos con el cuerpo exprese de manera adecuada la verdad del corazón. Por lo tanto, nos podemos preguntar, ¿no? Yo a veces me acuerdo estar en un restaurante y ver en una mesa de al lado a unos chicos y chicas jóvenes en puro flirteo, en el puro acto del flirtear. Y me hacía muchísima gracia, porque, como os digo, a mí siempre el tema de la verdad es el tema que más me ha arrastrado a amar a Cristo y abrazar el Evangelio de manera completa. Porque hay cosas del Evangelio que me han echado para atrás y me siguen asustando, pero si hay algo que me arrastra es el amor a la verdad. A mí la verdad me atrae. Entonces, yo miraba divertida la escena de estos ligando, claro. Cuando tú ligas, vamos, no es que yo me haya dedicado al ligoteo, pero sí que me he dedicado al fenómeno, a observar el fenómeno, ¿no? Entonces, observando el fenómeno, te das cuenta que hay un cierto punto de apariencia y de falsedad. Yo creo que todos estamos llamados a ser simpáticos y a dar la mejor versión de nosotros mismos. Y obviamente cuando tú vas a encontrar tu medio pomelo o tu pomelo entero, lo que sea, pues obviamente no vas a tratar de echar atrás al personal, sino que vas a tratar de ofrecer tu mejor versión. Y eso me parece bien. Y es más, cuando uno vive en la verdad del amor de Dios, que es el lugar donde uno puede sentirse en casa y saberse amado con un amor incondicional, que no te está regateando el afecto y la valoración a cumplir una serie de expectativas. Cuando uno se sabe hijo amado, querido no por ser el más guapo, el más listo, el más alto o el más resolutivo de la clase, sino por ser tú. Cuando tú encuentras un lugar en el mundo en el que no necesitas presentar el currículum vitae, por cierto, ¿no? Pues hasta María me ha dicho antes de la charla, oye, ¿me puedes mandar el currículum a ver qué digo de ti? Pues si es que en casi todas las esferas de la vida tienes que mandar el currículum, tienes que hacerte valer, tienes que dar la talla, pero todos necesitamos en la vida un lugar que es el hogar, pero a veces el hogar no es funcional y entonces ni siquiera en el hogar te puedes poner en zapatillas y te puedes relajar un poco. Pero si tú tienes un hogar y lo encuentras en Cristo, tú puedes ser tú sin necesidad de ser más nada. Esta es la belleza que se nos ofrece en el encuentro personal con Cristo, cuando de verdad nos encontramos con Él. Pues que nos sabemos amados por quienes somos, sin necesidad de dar la talla. Y esto nos da una cierta frescura y libertad para desenvolvernos en la vida, cuando conseguimos vivir desde esta relación fundante, ¿no? Puedes ser tú y entonces eso te hace ser atractivo, porque no estás vendiendo la moto ni estás tratando de ser lo que no eres, ¿no?
Por eso me hace gracia cuando la gente se pone en plan ligue, porque hay un punto de falsedad, hay un punto de me gusta gustar, hay un punto de te voy a conquistar, ¿vale? Una cosa es que yo siendo como soy te conquisto, oye, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero otra cosa es que me ponga en versión te voy a conquistar. Como todo, la cuestión está en los matices, ¿no? Entonces, ¿qué es castidad? Castidad es poder vivir en la verdad y poder saber quién eres y poder presentarte al mundo sin necesidad, o sea, pudiendo ofrecer tu mejor versión, sí, pero sin necesidad de falsear la esencia de quien tú eres, ¿no? Por lo tanto, y esto nos permite entender muchas veces cuando nosotros estamos con la moralina, que es la cosa más horrible que hay en la vida, el puritanismo y la moralina, ¿hasta dónde está permitido? Por ejemplo, los consagrados te dirán, yo sé que no puedo tener una relación de exclusividad con nadie y que no puedo tener, que no me puedo besar con nadie o los gestos propios de un amor de exclusividad, pero ¿cuántas veces tú puedes observar, ¿no? Cuando uno se relaciona desde el me gusta gustar y te voy a conquistar? Ya sé que hay cosas que no puedo hacer, pero te quiero conquistar. Y lo digo a veces hablando y acompañando a gente consagrada joven que dices, tú tienes muy claro lo que no puedes hacer, dónde están las líneas rojas, pero ¿eso es porque crees que la castidad es qué es lo que no se puede hacer? La castidad es vivir en verdad. ¿Por qué necesitas llamar la atención y que esa persona te mire y diga, lástima de consagrada, lo que se ha perdido el mundo, ¿no? Si es que no se trata de cuáles son las... Como cuando los novios te preguntan, ¿hasta qué parte de la pantorrilla puedo tocar? Si es que no se trata de eso, si es que es otra cosa, ¿sabes? Entonces, cuando nosotros entendemos la castidad desde la prohibición, desde hasta dónde puedo llegar, hasta qué es lo que no puedo hacer, no entendemos el sentido profundo, ¿no? De la misma manera, si yo entiendo la castidad como abstenerme de relaciones sexuales, pues si es que la castidad en el matrimonio, la castidad depende de tu estado de vida. La castidad en el matrimonio por supuesto que va a conllevar abstenerse de relaciones sexuales en determinados momentos y por determinadas razones. Pero la castidad en el matrimonio te va a llevar, te debiera llevar a cuidar las relaciones sexuales. No solo para que las haya, sino para que sean placenteras. Porque el tema del placer es curioso, ¿no? Cuando explicamos el sentido de la sexualidad tenemos que explicar la finalidad de la sexualidad es expresar amor y transmitir vida. El placer tiene un lugar importante en la sexualidad, pero no como finalidad, sino como consecuencia de haber dicho algo que tiene sentido y haberlo expresado en verdad. Si tú sales por las noches a pillar cacho o a buscarte un orgasmo, o si eres multiorgásmica, a buscar varios orgasmos, al final el problema es que buscando sensaciones y placer te vas a perder la verdad del significado de los gestos, te vas a perder a ti mismo y vas a perder la posibilidad de confiar en ti mismo y confiar en los demás. Lo hablábamos esta mañana en clase y les decía a los chavales hablando de la fe. ¿Cuál es el problema del lío? Los chavales juegan al lío, a coleccionar líos, rollos. Tienen su lista, yo me quiero liar con fulanito, menganito y zutanito, y bueno, y a estos otros, estos son cromos que los tiene cualquiera, pero estos 4 cromos los quiero tener porque son especiales, ¿no? ¿Cuál es el problema del liarse? Y los chavales lo reconocían todos. Es muy fácil hablar con ellos y explicárselo, porque lo están viviendo y porque lo reconocen. Cuando tú te lías con uno, los líos son consentidos y no hay ningún compromiso. Te quieres liar, bebes, te lías y luego vas con otro y luego vas con otro y si te gusta estás a líos con alguien y repites, pero no hay ningún compromiso de fidelidad. ¿Cuál es el problema? Que empiezan a sentir.
Y entonces cuando tienen el lío, desean que sea algo más permanente. Y cuando uno de los dos está pillado y el otro no está pillado, ya te sientes triste y te sientes usado y te sientes vacío. Y entonces piensas, no existe el amor, existe el sexo, pero no existe el amor, no te puedes fiar de nadie, la gente se aprovecha, se ríe de ti, pues me voy a reír yo, ya he sufrido una vez, no voy a sufrir dos. El problema es que al final uno pierde la esperanza de que exista un amor definitivo. ¿Pero por qué? Porque he estado jugando con mi cuerpo, con los gestos de mi cuerpo, he estado jugando a decir cosas, a decir mentiras, y he estado jugando y era un juego consentido, no nos estábamos engañando, porque los dos sabíamos que no era verdad, pero sí que nos estábamos engañando a nosotros mismos porque estábamos jugando con gestos que sirven para decir un afecto sin que fuera cierto. Entonces al final no solo uno pierde la esperanza de encontrar a alguien que te diga de verdad algo, sino que te pierdes a ti mismo porque ya no sabes si lo que sientes es verdad o no es verdad. Entonces ya es que ni siquiera sabes confiar en ti mismo, porque cuando tienes una relación que quieres que sea más estable, hay altos y bajos en una relación más estable y estás acostumbrado a salir y a beber y a liarte. Y si he tenido una crisis con una persona con la que quiero tener una relación más estable y como resultado de una crisis me he liado con una persona y le he sido infiel, luego es que no me fío ni de mí mismo. Es que este es el tema. El tema está en que la castidad es la virtud que me permite amar la verdad y decir la verdad a través del lenguaje no solo de mis palabras, sino del lenguaje de mi cuerpo. Entonces, estaba explicando el tema del placer. El placer es la consecuencia de decir una palabra verdadera, pero yo no puedo ir a buscar el placer como una finalidad en sí misma, porque si yo en mi finalidad es buscar placer, me voy a dejar a mí mismo y la posibilidad de decir un amor verdadero en el camino. Ahora bien, en el matrimonio las cosas cambian. En el matrimonio tenemos un amor comprometido y a veces, curiosamente, es en el matrimonio donde tenemos el gesto adecuado del te recibo a ti, me entrego a ti, y el gesto de la entrega de la persona en el cuerpo, en la relación sexual coital, ¿vale? Resulta que tenemos el amor, tenemos el compromiso, tenemos la madurez, y a veces lo que no se da es la capacidad del cuerpo de sentir placer. Y entonces aquí la castidad me dice, pues para que este gesto pueda ser vivido y celebrado en su plenitud, por supuesto que tiene sentido. Hay sobre todo mujeres, porque en esto mujeres y hombres son distintas. Las mujeres están muy cansadas, no van a poder hacer la respuesta sexual. Los hombres buscan a veces la relación sexual porque están cansados, porque en la relación sexual descansan. Pero una mujer físicamente puede que no pase por las distintas etapas de lo que es una respuesta sexual, ¿no? Deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, puede que no pase por los estadios de la respuesta sexual precisamente porque está cansada, ¿no? Y entonces puede decir, bueno, pues yo voy a vivir esta relación sexual, aunque yo no pueda llegar al orgasmo, no pasa nada, porque tiene sentido. Y claro que tiene sentido, si es algo puntual, pero si es algo en lo que yo me instalo, yo se lo doy a mi marido en la cuota que me lo pide, pero yo sé que no voy a disfrutar y te instalas ahí, pues eso no estaría de acuerdo con el sentido de la castidad. ¿Por qué? Porque si tú no disfrutas, vas a distanciar las relaciones sexuales, no las vas a buscar, tu marido no se va a sentir deseado, lo va a notar, que son desganadas, de tanto bloquear a veces vivir alejada del cuerpo, se bloquea hasta la capacidad de sentir. El amar la castidad te va a llevar a decir, me tengo que currar las relaciones sexuales para poder disfrutarlas.
¿Qué tengo que hacer para disfrutar en una relación sexual en mi matrimonio? Porque quiero amar a mi marido, en este caso, con mi cuerpo, con todo mi ser. Por lo tanto, la castidad no es abstenerse de las relaciones sexuales en este caso. Puede ser que te las tienes que currar aunque no te apetezca. Y tienes que poner empeño y deseo porque sean un momento de verdad de encuentro y de expresión del amor conyugal. Por lo tanto, el tema va mucho más allá de lo que es tener la capacidad de abstenerte de tener relaciones sexuales, que por cierto, hay veces que hay problemas en el matrimonio y hay un problema de castidad que a veces yo lo he visto en muchos matrimonios, sobre todo obviamente cristianos, ¿no? Cuando hay un problema de ansiedad, a unos nos da por el azúcar y por el chocolate, y a los que están casados a veces les da en el tema de la sexualidad, pues también puede haber una dificultad para contenerse a este nivel cuando uno sobre todo está nervioso o ansioso, ¿no? Y me he encontrado a veces matrimonios donde he percibido o se me ha indicado claramente, ¿no?, que como vamos a tener todos los hijos que biológicamente se puedan tener, que a veces se identifica tenerlos paternidad, no, paternidad responsable es igual a tener los hijos que biológicamente se puedan tener. Entonces, no tenemos que abstenernos de tener relaciones sexuales, vamos a tener cuando podamos o nos apetezca o porque no necesitamos abstenernos de tener relaciones sexuales, ¿no? Porque vamos a tener los hijos que biológicamente se puedan tener, no vamos a plantearnos ningún planteamiento de paternidad responsable. Y por lo tanto, de tratar de controlar los nacimientos de una manera responsable y en sintonía con la voluntad de Dios. No lo vamos a hacer. Y hay veces lo que se está solapando con esta virtud heroica de tener los hijos que vengan es que en realidad no puedo vivir la abstinencia que requiere a veces el conocimiento de la fertilidad, que durante los días fértiles, si existen justas causas, se deben distanciar o posponer las relaciones sexuales. No puedo posponer las relaciones sexuales, no puedo contenerme, no puedo abstenerme de esto. Y dices, pues como estoy abierta a que vengan los hijos que Dios quiera, no necesito hacerme la pregunta de por qué no puedo abstenerme. Y quizá fuera una pregunta, ¿qué debo hacerme? ¿Por qué no puedo abstenerme? Porque sobre todo hay una cuestión. Una relación sexual tiene que significar un amor de totalidad. Y para poder significar amor tienes que ser libre. Y si tú no eres libre para vivir un gesto, ¿de qué manera puede tener un significado de donación y de amor? Si es más bien un tema de necesidad determinista de tener ese gesto, o sí o sí. Es decir, si yo te quiero expresar amor con la entrega del cuerpo, ese amor que da la vida, que dice, tú eres mía, yo soy tuyo, tu vida es mi vida, que este es el significado de una relación sexual. Si no puedo no tenerlo, si no puedo abstenerme, de hecho, cuando lo vivo, ¿significa algo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tema de la castidad da para mucho, tiene muchas dimensiones diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, como ya vamos por el minuto 41 y voy a terminar con un testimonio que me ha encantado, que lo he escuchado recientemente. Voy a ver si consigo, quizá lo hayáis escuchado porque está en internet, además hay bastantes testimonios. Es de un chaval, es español, aunque él nació en Rusia
y fue adoptado con 10 años junto con su hermana, seguro que lo habéis oído, se llama Dimitri. Y me ha gustado mucho el testimonio que he escuchado de él en Radio María, porque además la segunda parte del testimonio habla de su lucha por vivir la castidad. Y me parece un testimonio, no me da tiempo quizá a explicarlo, voy a ver si lo consigo, aunque me alargue un poquito hasta las 22:50, ¿vale? Es que es muy interesante, porque él explica, sus padres eran alcohólicos, le maltrataban, su abuela que cuidaba de él fallece con 4 años y él para sobrevivir tiene que robar o tiene que pescar en un río que había al lado de su casa. Nace su hermana y él cuida a su hermana y la hermana realmente no se muere gracias a él. La cuestión es que hay un momento que una profesora se da cuenta de su situación y le lleva a un orfanato, a él y a su hermana, y él va a estar en el orfanato hasta los 10 años. Y a él nadie le ha hablado de Dios y él no cree en Dios. Pero va un pope a dar una charla y él se levanta y le dice al pope, ese Dios bueno y padre del que tú nos hablas no existe porque de nosotros se ha olvidado. El pope le da unos iconos y él empieza a rezar todas las noches en el cuarto de baño, encerrado a esos iconos, pero con la idea de demostrarle al pope que Dios no existe. Cuando vuelva el pope le diré que yo he estado rezando y que aquí no ha pasado nada. Él está unos meses rezando y le dicen en el orfanato que va a ser su cumpleaños. Él no sabía ni lo que era su cumpleaños, pero en el orfanato le dicen, oye, mañana es tu cumpleaños. A él le hace ilusión y por la mañana se levanta ilusionado, se pone a rezar y dice, Dios, mira, si por aquí aparece... Si aquí aparece una tarta para mi cumpleaños, no va a haber nada que me impida creer en ti. Cuenta hasta 3 y resulta que aparece su madre, que es la única vez, su madre biológica, que va a visitarle al orfanato con una tarta. Entonces en ese momento él sabe que Dios le escucha, ¿vale? Y posteriormente su fe va a sufrir otro momento importante, que es cuando vienen sus padres de España pues a adoptarle y por cuestiones de papeles tienen que volverse y le dicen que va a ser un mes. Y claro, pensad en un niño abandonado que ha vivido soñando con que le vengan a adoptar unos padres y que los padres se van. Y además en el orfanato le decían, no te lo creas, no te quieren, no van a venir por ti. Bueno, ahí su fe, él se pasa rezando y los padres vienen un mes después, tardan 2 meses en venir, pero él dice que todo un día de diciembre, el día en que sus padres tenían que venir a recogerles, se lo pasa fuera esperándoles. No vienen porque tardan otro mes más y él se la pasa rezando. Por lo tanto, ahí Dios le vuelve a demostrar que existe, ¿no? El caso es que cuando viene a España, él pasa de no tener nada a tenerlo todo. Y eso le hace mucho daño, porque entiende perfectamente que la persona vale en tanto en cuanto tiene. Y a partir de ese momento él va a ser rebelde en clase, con sus padres, va a tener mucha rebeldía. Va a tener mucha rebeldía y eso le va a llevar a llevar una vida desordenada, a empezar pues, a liarse con chicas y terminará en el ejército. Y habrá un momento de crisis, después de unos años así, en el que él está a punto de suicidarse, porque hay una tarde que se queda solo y empieza a pensar, ¿yo qué he hecho de bueno desde que dejé a Dios? Y ve que no ha hecho nada bueno. Y entonces está a punto de cortarse, pero en ese momento reza y dice, Dios, ¿por qué sigues manteniendo este silencio conmigo? Y en ese momento recibe una llamada y es una chica que le invita a ir a cursillos de cristiandad. Entonces, en ese momento, Dios como que vuelve a venir a su encuentro, ¿de acuerdo? Esto es importante por un motivo. Él tiene una experiencia de Dios incuestionable, fortísima, una experiencia de Dios fortísima. A partir del momento en el que él va a cursillos, que sale de cursillos con novia, porque él tiene un problema, él ha sido un niño abandonado, él ha vivido solo y él ha sufrido la angustia de la soledad. Y esto se va a manifestar posteriormente en las relaciones que él establezca y en su lucha por la castidad.
¿Cuál es su problema? Tiene miedo a la soledad. Entonces va a estar luchando y él tiene una frase que me parece que es alucinante. Él dice lo siguiente en un momento dado. Dice, no hay peor cosa que intentar convertir a un converso. Es más fácil convertir a un ateo. El ateo puede que te dé una oportunidad. El converso no te da una oportunidad porque cree que se las sabe todas. Entonces, él pasa por distintos noviazgos en los que él es muy gracioso. Dice que conoce en la universidad a una chica y dice que era atea, la chica dice, la voy a convertir. Y entonces empieza a conquistarla y a las 3 semanas termina en la cama con ella. Es decir, que es ella la que le convierte a él. La cuestión está en que ese noviazgo tampoco va a durar, dura 3 años, y él va a tener una lucha muy grande, pero hay un momento en el que él nota que Dios le dice, estate un año sin novia, y él eso no lo puede asumir, ¿no? Por eso, porque le va a recordar su infancia. Es como la muerte para él, es volver al horror y al terror que él vivió. Por eso tiene miedo a la soledad. Pero nota claramente que Dios le pide esto y es muy gracioso porque dice, yo estaba conociendo a una chica porque no aceptaba y Dios tenía un plan B, como el plan A. Es decir, no le funcionó, no le escuchaba, no le hacía caso, funciona el plan B. Y es que estaba con esa chica y de repente un día le gustaba muchísimo y al día siguiente no le decía nada a la chica. Y él entendió el plan B de Dios, es decir, o me haces caso o me haces caso. Es decir, o me haces caso o empiezo a quitarte el gusto y la apetencia por las chicas. Él lo cuenta así. Entonces entendí que tenía que quedarme, que tenía que asumir un año de soledad, cosa que me parece fundamental. Uno, yo creo que la mejor preparación para estar con alguien es ser capaz de estar solo, es la libertad de poder estar solo. Él empieza ese año de soledad y la cuestión es que lucha y lucha y lucha y lucha por ser casto y no puede, siempre cae. Y aquí viene el dato fundamental con el que me gustaría terminar esta charla. Y es que cuando ya está derrotado y pensando esto es imposible, él va al sagrario y le dice al Señor, no puedo, no soy capaz, hazlo tú. Y dice que desde ese día hasta el momento en el que está hablando, pues el Señor le ha permitido no caer. ¿Cuál me parece la clave? La clave es que él tiene una experiencia verdadera de Dios y se relaciona con Dios. Yo veo mucha gente que tiene una experiencia de Dios quizá no tan fuerte como la de Dimitri, pero todo el mundo creo que podemos llegar a tener una experiencia verdadera. Quizá en un Emaús nos hemos convertido en medio de muchísimos testimonios, de un ambiente muy cuidado, de una sensibilidad muy encendida, de unas canciones preciosas, de un momento de oración precioso. Y luego, cuando volvemos a la vida y estamos luchando en nuestra vida diaria, en vez de relacionarnos con Dios, nos relacionamos con la idea de buen cristiano que tenemos en nuestra cabeza. En vez de relacionarnos con Dios, nos relacionamos con una idea que nos hemos hecho. Y eso es lo que hace a veces que fracasemos en cualquiera que sea el reto que se nos ofrece y en el cual normalmente caemos. Entonces, para concluir, que ya estamos en el 50, la castidad no se trata sencillamente de una regla de tráfico y de unas señales de tráfico que yo tengo que respetar. La castidad me lleva a una relación verdadera con Dios, a un conocimiento de mí mismo y a un desear, amar y vivir en la verdad. Gracias, Begoña. A Nada. ver, me llegan preguntas, ¿vale? Yo te las voy haciendo. Dos me han preguntado que cómo entender las relaciones matrimoniales una vez que ya pues,
ya en la menopausia o ya la mujer ya no es fértil. Entonces, ¿cómo ya no hay ese sentido igual de apertura a la vida? Entonces, ¿cómo se entienden ahí las relaciones matrimoniales? Mira, no suelto un taco, no suelto un taco, Pues me no han quiero preguntado. caeros mal de primeras. A ver, la relación sexual es, claro, es la expresión de la comunión de vida, del amor esponsal. Entonces, es que el sentido es amarse los esposos. Es que unos esposos que son infértiles, naturalmente infértiles, se casan y la iglesia bendice el matrimonio porque están llamados a ser fértiles. Se puede ser fértiles de maneras muy distintas, fecundos de maneras muy distintas. La fecundidad es mucho más que la fertilidad. Y, y el gesto conyugal es la celebración del amor de los esposos, que están llamados a expresarse el amor y a decirse quién son el uno al otro a través del gesto esponsal. Sigo. Ha quedado clarísimo, ¿no? Me preguntan, ¿anticonceptivos cuando hay un tema de salud, peligro para la madre? Todo ese tema. Sería para otra charla casi, ¿no? Sí, sería para otra charla. O sea, la iglesia habla del conocimiento de la fertilidad, porque hay una diferencia respecto de los anticonceptivos, ¿vale? O sea, yo entiendo que hay situaciones de vida que son muy complejas y cuando no se han conocido y dominado los métodos, el conocimiento de la fertilidad, da mucho miedo ponerse a conocerlo cuando hay una situación de peligro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, uno entiende el miedo y uno entiende las situaciones a veces muy, muy duras en el que uno vive, ¿vale? Pero, por lo tanto, a ver, lo que puedo decir, la Iglesia invita a conocer el conocimiento de la fertilidad para que en los días naturalmente infértiles de la pareja poder vivir las relaciones sexuales sin miedo. Pero para eso hace falta conocer cuáles son esos días naturalmente infértiles. Y ese es el medio que propone la Iglesia, ¿no? El anticonceptivo introduce un lenguaje incoherente que desdice de la totalidad del gesto y además de alguna manera introduce una determinada mentalidad, pero yo necesitaría más tiempo para explicarlo esto. Es decir, la Iglesia desaconseja los anticonceptivos e invita a conocer los métodos naturales. ¿En las relaciones matrimoniales está todo permitido? En las relaciones prematrimoniales Matrimoniales. Cualquier está todo práctica sexual. permitido. Todo lo que sea quererse y quererse bien y decirse bien el afecto. Por eso quiero decir, pues no sé, una penetración anal. Pues, ¿qué significa? Cuando la iglesia te va a decir, te va a orientar y te va a decir, mira, es bueno respetar la finalidad de los órganos del cuerpo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, el recto está hecho para evacuar, no está hecho para acoger. ¿Qué significado tiene? ¿Excita a uno de los dos o a los dos? No se trata de que sea una masturbación de llegar a un orgasmo por llegar a un orgasmo. Se trata de que las relaciones sean estupendas y se llegue al orgasmo y sean placenteras y sean bellas, pero desde la verdad de lo que significa el gesto. Y el gesto está hecho para decirse un amor concreto, ¿no? Volviendo al tema de los jóvenes, que como veo que estás ahí en primera fila, ¿no? En las clases, sí, o sea, uno de los argumentos muchas veces que utilizan es que para ellos el tener, bueno, para ellos, para la sociedad actual, ¿no? Esas relaciones sexuales es simplemente actos físicos, ¿no? O sea, igual no le dan ese sentido que nosotros de totalidad, todo eso que has estado hablando. ¿Cómo se dialoga con ellos en ese sentido?
Bueno, yo creo que desde su experiencia, si les escuchas, ellos te van a dar muchas claves, pero es verdad que se puede desgajar. Si se puede utilizar una relación sexual para agredir a una persona, obviamente se puede desgajar. Si tú estás de alcohol hasta arriba y no sabes con quién has estado ni qué has hecho, es algo físico. Lo que pasa que es que las personas no nos podemos separar de quienes somos espiritualmente. Entonces eso te va a afectar espiritualmente. La pregunta es cómo te afecta el vivir en tu cuerpo gestos eh, que son superficiales. Y cuando hablas con ellos del tema del lío, enseguida te dicen, ¿cuándo empieza el lío? Con 13, 12, 11, 13 años. ¿Qué significa el lío? No son relaciones sexuales hasta la horquilla que va de los 14 a los 18. ¿Por qué tienen que ver con el alcohol? Porque te desinhibes y eres más ligero y tal. ¿Qué es lo bueno del lío? Que te diviertes y no te compromete. ¿Qué es lo malo del lío? Que te quedas pillado y te quedas a dos velas. Cuando te quedas pillado empiezas a sufrir y quieres que esos gestos signifiquen. Entonces, es como decir, mira, nosotros somos como una guitarra. Cuando tú tocas una guitarra, no sabes tocar la guitarra, desafinas la guitarra. Nosotros somos un instrumento que sirve, o bien lo afinas y lo tocas con maestría, o bien te tocan mal y te desafinan, ¿sabes? Entonces, al final, el cuerpo está hecho para expresar la verdad del corazón y puedes terminar súper desafinado. Entonces, va a costar más afinar el instrumento para decir algo que sea hermoso. ¿Por qué? Porque te has acostumbrado, es una educación a introducirte en los gestos de intimidad diciendo mentiras. Vamos a contar mentiras, tralara. Entonces, contamos mentiras, es muy divertido porque es un juego, pero es que jugar es divertido, juega con cosas, pero no juegues contigo porque no eres un objeto. Si juegas contigo, te desafinas al otro y al final es una cacofonía. Terminas por pensar que el amor no existe, que existe el sexo, que existe el placer y que existe la coña, pero el amor desde luego no existe. Por eso el argumento de, bueno, no hacemos daño a nadie, no es verdadero. Empiezas haciéndote daño a ti mismo y terminas haciendo daño a los demás. No hay nadie que no esté dañado. O sea, no hay nadie que no esté dañado. Otra cosa es que te des cuenta. Y última pregunta, tema educación, hijos, o sea, yo creo que es que o sea, lo hacemos muy mal, con la sociedad que hay es como aún más urgente y no sé cómo, si se aborda y cómo los padres, pues qué recomendación darías a unos padres, ¿no? Con hijos adolescentes que, oye, ¿cómo abordo este tema, no? Pues mira, es necesario educarse en el tema de la sexualidad, pero de los afectos, de los sentimientos, del conocimiento propio, del curar. Quiero decir, vivir bien la vida sexual es que te obliga a hacer revisión de toda tu vida, desde tu tierna infancia. Y claro, cuesta mucho, da mucha pereza, pero es la tarea de la vida. No hay cosa más importante. Vale, perdona, te había dicho la última, pero me mandan un SOS y me dicen, ¿siempre tienes que decirle sí a tu marido? No, no lo creo. Habrá momentos o razones justificadas para decir que no, obviamente. Habrá que ver cuando tiene sentido. Vale, ¿y los matrimonios a quién recurren? Buena cosa. Como a nadie le gusta hablar de sexualidad porque es un tema muy complejo y tal, bueno, pero hay COFs, ¿no? Ujú. Y hay personas que saben y que tratan esto, o sea que hay que buscar. Ya sabes lo de llama y se te abrirá, busca y encontrarás. Y que, o sea, igual parece que los COF, no sé, yo lo veo aquí en la diócesis, ¿no? Parece que el COF es siempre como para casos ya, como a ver si ahora ya conseguimos hacer algo, ¿no? Pero no es así, ¿no? O sea, Claro, está como claro, estigmatizado un poco, ¿no? claro.
¿Tú Para recomiendas? mejorar vuestra vida sexual y que sea plena y maravillosa. Muy bien. Begoña, 1000 millones de gracias. Nada, Y de verdad se agradece hablar así, con esa franqueza. Gracias. muy bien, nada, Tengo gracias a claro que eres una ti. enamorada de la verdad. Listo, pero gracias, de verdad. Muy bien. Bueno, buenas noches. Chao, adiós.